Muy buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Familia Mishar, amigos y hermanos. La Fundación Corporativa Kebesh también en alianza Amishar, Kebesh Amishar. Nos hemos emprendido un desafío de hace meses, ya más de un año diría yo, en traer o brindar formación. Lo que empezó con un estudio de discipulado como iglesia local y luego con la gran amistad que tenemos con el doctor obispo David Cordero, él ha decidido también sumar a este proceso acompañándonos con toda la entidad que él preside o que es gerente. Queremos dar la cordial bienvenida. Estoy viendo personas por primera vez y para nosotros es un honor. Está una gran amiga mía, Eunice, desde Baja California. Ella siempre mira los eventos en tiempo diferido. Hace poco le mandé el enlace, ella siempre está pendiente, recibe los materiales y hoy le mandé el enlace e ingresó. No sé qué hora es en Baja California, creo que son 2 horas hacia atrás o quizás 3, no sé. Pero Eunice, bienvenida. He tenido la dicha de predicar en su iglesia allá por Baja California. Eh, También hay algunas personas que están, por lo menos Jean-Pierre Santos Sánchez. Le damos la bienvenida y está Eunice. Algún día te vamos a invitar a cantar también aquí, Eunice, porque sabemos que cantas y tocas algunos instrumentos, o uno, no sé. Te he visto en tus redes cantando, así que pronto te tendremos con nosotros para que puedas bendecir al grupo con una melodía. ¿Qué hora es en Baja California, Eunice? Hola, buenas tardes. Acá son las 5:20 de la tarde. Ya, para cuando terminemos le toca la cena. Algunos están 3 horas hacia adelante, les toca ir directo a la cama. Gracias por acompañarnos. Nuestros saludos para los hermanos de Baja California. Jean-Pierre, bienvenido. Estás muteado, Jean-Pierre. Los dos primeros nombres es francés, ¿no? Jean-Pierre. Dios lo bendiga. Buenas noches. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy bien. Julián José Madalu Molero. Bienvenido. Son dispositivos para mí nuevos. Saludos. Y creo que estamos, ya los demás ya son de casa. Bienvenidos, bienvenidas. Familia Márquez también allá en México. Nuestros amados de Quito, Guayaquil. No sé si Jessica está en Quinindé o está en Quito. Y algunos México, Estados Unidos. Mi hermana aquí en los Estados Unidos. Yo igual me encuentro por unos días más en los Estados. Ya el próximo jueves será presencial desde nuestras instalaciones y también ustedes van a poder participar. Antes de darle el paso a nuestros amados, quiero darle bienvenida en primer lugar a David y a Eduardo, nuestros amados amigos, colegas, consiervos, quienes a lo largo de los años que nos ha unido como amigos siempre suman a nuestras vidas. Así que a su tiempo van a escucharles y también van a escuchar sus participaciones y quería simplemente saludarles. Les recuerdo que el próximo jueves, el discipulado, vamos a tener un estudio un poco más abierto, un poco tipo debate en torno a la Pascua. Han suscitado muchas preguntas. Que de seguro, más bien si algunos ya tienen preguntas que quizás ha estado procesando por días, semanas, meses o años, no garantizamos que tenemos todas las respuestas, pero juntos aprendemos del otro. Siempre digo que todos juntos sabemos más de lo que sabe una sola persona. Entonces, vamos a tener nuestro estudio bíblico, vamos a hacer un stop al libro de Génesis y vamos a tener nuestro estudio en base a la Semana Santa. Algunos, sí, ¿qué pasa con el fenómeno de las 7 palabras? Si Jesús resucitó un domingo, si murió un viernes para domingo. Y hay otras preguntas que han suscitado. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Ya me han hecho llegar algunos comentarios también y vamos a hacerlo tipo debate, bastante abierto, ameno y candente a la vez. Como dicen los venezolanos, será candanga camburudanga.
Así que vamos a tomar quizás desparadigmatizar algunos conceptos, romper mitos también. Venga con la disposición a aprender y juntos vamos a disfrutar la experiencia. Creo que usted va a escuchar la postura de Eduardo, va a escuchar la postura de David, mi postura, y no se sorprendan si escuchan cosas para algunos que puede ser novedosa. Siempre es un estudio serio, un estudio intencional y de carácter de formación que justo vamos a disfrutar. Abrazos para todos, algunos que se están sumando. Sean todos bienvenidos y sean todas bienvenidas. Fidel, vi tu dispositivo activado. ¿Ibas a decir algo? ¿Sí? ¿Ya traigo la primera pregunta o me espero, mi pastor? No, todavía no. ¿Es de Génesis o de lo que estamos tratando? Es sobre la Semana Santa. No, espera la próxima semana. Déjalo para el jueves. No empieces con tus, ¿cómo sería la palabra? Con tus provocaciones, porque tu provocación última nos costó 8 discipulados sobre el diablo. Así que te resultaste ser el más diabolos de todo el grupo. ¿Yo qué culpa tengo? Que la mayoría de los hermanos le echen la culpa al chanclotas. Mis malas decisiones. Muy bien. Gusto verte, Juan Carlos. Hacía tiempo también. Bienvenido. Bienvenidos quienes están sumando. Siéntense en casa. David, Eduardo, bienvenidos. Creo que ya estamos con el desenlace prácticamente del 12 y vamos a hacer transiciones a los siguientes capítulos, pero para que ustedes puedan calentar sus cuerdas vocales y también fluir sus pensamientos y luego a su tiempo cada uno va a participar, saludando también al grupo. Quiero traer 2 o 3 detalles que más que preguntas, sino que han hecho llegar, sino también unos que otros comentarios. El factor elección, desde el punto de vista teológico, pero el factor elección de Abraham. Algunos hasta prácticamente han tomado de este factor elección para toda una línea de la predestinación. ¿Ok? Ustedes saben que ha sido un debate de los siglos, ¿no? Lo arminiano wesleyano contra los pelagianos y lo otro. Quizás algunos pueden sentir que estamos hablando chino aquí. Han habido un debate a lo largo de siglos de que bajo un corte, Pelagio, Calvino, etcétera, donde se dice que la salvación no se pierde porque todos hemos sido predestinados o elegidos, y también de corte arminiano wesleyano, y de hecho hay gente aquí de corte arminiano wesleyano. Eunice es una de ellas, de la Iglesia del Nazareno, y algunos aquí que conozco, donde se dice que la salvación sí se pierde. Pero el problema no es la salvación, si se pierde o no, sino más bien quería darlo como precedente. Pero quizás la pregunta va en el factor elección de Abraham. Esa línea o ese hilo muy fino, donde ya algunos, quizás algunas posturas teológicas y doctrinales han tomado de esa elección, diciendo quizás habemos o hay un grupo que han sido o hemos sido elegidos por Dios. Quizás el tema para cerrar esto, ya dar las últimas estocadas al capítulo 12, tiene que ver con ese de Jehová dijo a Abraham. Es decir, es un Dios que selecciona, es un Dios que llama por nombre, es un Dios que señala, pero el tema ahí es el factor elección. Bienvenido, David, y luego también escucharemos a Eduardo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. ¿Qué te puedo decir? Si es elección o es narración. Para mí más es narración que elección, ¿no? Ok. Por eso yo pido siempre perdón por mis locuras que tiro quizás al aire, pero realmente cuando estudiamos la Biblia seriamente vemos que el proceso de la segunda parte del Génesis, que son la saga de los patriarcas, que son cuestiones narrativas, cuestiones quizás que nunca fueron históricas, pero forman a un pueblo. Si de esto es lo que yo, o casualmente hoy día puse también en mi muro de Facebook. Yo no sé por qué andamos peleando el linaje de Abraham, o el linaje de Isaac, o el linaje de Jacob, o el linaje de David, el
linaje de José, que de la Virgen María. Si mi salvación, si en este caso el asunto es estudiar la Biblia y somos cristianos, mi salvación no depende de que si nació de Abraham o de una virgen. Mi salvación depende porque se levantó entre los muertos. No hay salvación ni redención de pecados si no hay resurrección. Entonces yo creo que estamos mal planteados nosotros como cristianos en ver que es por Abraham la vuelta, ¿no? La historia está contada así y está muy bien contada, pero como una referencia histórica, ¿no? Una referencia de enseñanza, ¿sí? Como un principio de enseñanza, pero al fin y al cabo pudo haber sido hijo del mismo Adán. Si no hubo resurrección, todo lo que estamos aquí, esto es un cuento. Dice Pablo, si no hubo resurrección, vale nuestra fe. Entonces yo sí creo que ahí sí tenemos que afinar muy fino. ¿Cómo leemos las escrituras? Si queremos defender el linaje judío, abrámico, mosaico, nos vamos a meter en una camisa de 11 varas. Si nos paramos en el día de hoy y reflexionamos que somos cristianos, podemos ver la historia a través de Jesucristo, vemos que Jesús, del linaje de Abraham, aunque Jesús en vida dijo, mi padre puede sacar hijos de las piedras, ¿no? Abraham le pueden sacar hijos de las piedras. Entonces como que Abraham no era tan partícipe de esa defensa del linaje de Abraham, ¿no? De la sangre abrámica. Entonces para mí no es predestinación. Acuérdate que yo fui expulsado, no digamos el seminario, yo fui expulsado por este caso. Yo cogí Romanos 8:28 en adelante, que lo cogió Manuel, lo cogió Felipe Pico. No, Manuel y el otro peruano, ¿cómo se llama? Ay, carajo. Bueno, Napoleón. A Napo, sí, con Napo. Napo, Manuel y yo dimos el mismo texto de diferentes posturas y fue expulsado del seminario, ¿no? Por esto de la predestinación. Es un temita que si nos metemos, yo no creo que sea difícil el tema de la predestinación. No creo que somos elegidos. En la mente de Dios todo lo sabe, ¿ves? No es que porque lo sabe ya estamos marcados, ¿no? Yo creo que el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio es Dios a través del Espíritu Santo, y el que lo aceptó y nunca más regrese atrás. Los que se apartan, pues yo creo que la salvación no se pierde. Si partamos por esa, yo creo que la salvación no se pierde, no porque empiece yo a jugar con el pecado, vivir una vida inmoral, no. La salvación no se pierde porque el que es salvo ama y respeta al que lo salvó. Punto. Sí. El que entra y se aparte es porque nunca entendió lo que es salvación. Porque la salvación o el precio de la salvación no es licencia para vivir una vida del churin fun fly. ¿Sí? Por eso dijo esa señora Teresa de Calcuta, dijo, la beata, ama y haz lo que quieras. Cuando tú ames, al que amas vas a respetar. Y lo que quiera que haga no va a dañar al que ama. Ama y haz lo que quieras. Ese es el punto de vida de un cristiano. Ama a Dios y haz lo que quieras. Cuando lo ames, lo respetas, lo cuidas. Vives para Él, sueñas para Él, comes para Él, vives para Él y no vas a dañar a Él. Entonces, el que ama, respeta. Entonces, pues yo creo que por ahí sí, es decir, el tema elección de Abraham no tiene nada que ver con predestinación. Ese es nada que ver. Perfecto, me parece bien. Eduardo, bienvenido, buenas noches. Y también hay un par de preguntas que han subido allí. Bueno, una pregunta. ¿No hay cristianismo sin resurrección? Aunque este va a ser el tema del día jueves, todo lo que tenga que ver con Pascua, ya estoy apuntando, aunque ya Eduardo le dio la respuesta de una, ¿no? No lo hay. Sí, la frase que David mencionó es obviamente un eco de la frase de San Agustín. Ama y haz lo que quieras, ¿no? Eduardo, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. La iglesia cristiana, o las múltiples variantes de la iglesia cristiana desde el primer siglo en adelante, siempre hicieron teología. De hecho, cuando se funda la iglesia cristiana como tal,
la expresión más visible, que es la de Pablo en adelante, o la que se hace a partir de Pablo, todo lo que se elabora tomando en cuenta a Jesús es una construcción teológica. De allí en más siempre hubo eso, construcciones teológicas, una tras de otra, una tras de otra. De manera que en algún momento es necesario que se establezca quién se salva y quién no, por el hecho de que la iglesia siempre quiso tener el predominio de la moral de la gente. La iglesia se creyó la dueña de la moral de las personas. Y la moral de las personas tenía que ver con la salvación. Y tenía que ver con ese binomio dialéctico, infierno-cielo, recompensa-castigo. De manera que, salvación o no salvación, de manera que sí, el tomar textos como ese para poder sustentar quién se salva o quién no, o quién es predestinado o quién no, es simplemente una construcción teológica. Y esto tiene una razón, digamos, y esto tiene un argumento que se puede fácilmente discernir. Para nosotros, y lo he dicho ya varias veces, para nosotros, cuando leemos la Biblia, la leemos tomando en cuenta nuestra forma de leer la historia. Pero ya los alemanes, hace un siglo atrás aproximadamente, en un juego de palabras que solo se entiende en alemán, hicieron una gran diferencia entre lo que es la historia como se cuenta siempre y la historia que se narra con una finalidad didáctica. En este caso, la finalidad didáctica tiene que ver con el pueblo que se dice pueblo del Señor, con Israel. Lo que se quiere decir es que este pueblo es el pueblo más importante que todos los otros pueblos. Me estaba fijando hace un ratito, ya que estamos siguiendo la línea de los patriarcas, que cuando en el texto de Génesis 12:13 dice que en él se van a bendecir todas las naciones, y que se hará de él una nación grande, esa expresión, que me parece que en hebreo es Goy Gadol, si mal no recuerdo, sí, Goy Gadol, una de las ideas es la de grande en categoría, grande en supremacía. No hay que olvidar, y eso lo discutí ayer con una estudiante mía, ecuatoriana israelí, que hace tours allá a Israel, o hace tours y hace trabajo de guía. Gracias, David. Y conoce bien la geografía de Israel. En efecto, sí, Israel es un país pequeño, y en la época bíblica era mucho más pequeño. Sí. Y tenía muchas carencias. Entonces hay que construir toda una historia que lo hace aparecer como un pueblo grande, ¿no? ¿En qué radica la grandeza de ese pueblo? En que ese Dios llamado Yahvé es el que lo asiste. Así que toda la historia que se narra, que se cuenta, tiene una sola finalidad, de hacer aparecer ese pueblo como que es un pueblo grande. ¿Y en qué radica la grandeza? En que Dios, desde antes de, ya lo había hecho grande. Y había sido primero que todos, y el más importante que todos. Por eso es que en algún momento en el Antiguo Testamento ustedes ven que no tienen, digamos, el narrador bíblico no tiene ningún empacho en decir que si al pueblo elegido por Dios, al que está primero, al que es más grande, le sienta mal o le sabe mal un jerjeseo, un jebuseo, un fereceo, un filisteo, un hijo de Baal, mátalo, extermínalo, destrúyelo, hazlo nada, porque para eso Dios te ha asistido desde el principio. Es una narración eminentemente, yo no diría que solamente teológica, es una narración etnocentrista, porque gira alrededor de esa etnia, ¿no? O gira alrededor de esa población, en este caso de lo que se llama el pueblo de Dios. Lo demás es teología. Y ya sabemos nosotros, porque hemos estudiado, que quizás lo que más ha predominado es esa teología calvinista. Y hay toda una historia también allí. Pero si uno lee el texto bíblico como tal, se da cuenta de que incluso los grandes teólogos de la Europa media y los grandes teólogos que después vinieron del puritanismo, del grupo de los moravos, los pietistas, después vinieron los metodistas,
Todos hicieron exactamente lo mismo. Violaron el texto arbitrariamente para que calcen sus doctrinas con lo que decía la Escritura. Cualquiera persona que medio analice el texto se da cuenta de que no tienen base, no tienen fundamento. Súper. Gracias, David. Gracias, Eduardo. Hay un par de preguntas que han suscitado debido al comentario de David. Obviamente no vamos a hacer paradas en ella para poder dar avance al libro de Génesis. Dice, bueno, no hay cristianismo sin resurrección. Bueno, este es un tema para la próxima semana. Y también la misma persona pregunta sobre el cristianismo heterodoxo. Bueno, yo solo quiero mencionar, yo personalmente, en mi teología, siempre creo que no existe el cristianismo con adjetivos, ¿no? Soy cristiano y punto. Y creo que el problema que tenemos es cuando le añadimos lo adjetivo al término cristiano. De por sí, cristiano evangélico, cristiano católico, cristiano mormón, cristiano no sé qué cosa. Yo siempre digo que para mí Jesús no era ni evangélico, para mí Jesús era judío y punto. Entonces, un poquito aunque este es un tema que en algún momento podemos hablar, lo del cristianismo, que puede ser un tema de debate, un tema de estudio, pero quizás no quería dejar pasar esto. Y luego pregunta la misma persona qué es la salvación, porque David mencionó sobre que la salvación no se pierde. Y yo estoy profundamente de acuerdo con David, porque para mí la salvación es plenitud. Si alguien quiere quizás una definición, personalmente mi lectura, mi aporte a una pregunta como esta es que la salvación es plenitud. Quien está lleno del Señor, quien está pleno, uno no coquetea con otra cosa si estás pleno con X o Y cosas, si estás pleno del Señor, si estás lleno del Señor. Por eso me encanta la definición o la postura de David de que no se pierde. Yo, aún habiendo pertenecido a un movimiento arminiano wesleyano, mi lectura siempre y mi aporte teológico fue que la salvación no se pierde. Por lo menos la salvación desde el punto de vista de Dios no se pierde, porque Dios te la da, Dios no te la quita. Quienes hacemos o quienes perdemos la salvación somos nosotros, pero la salvación desde el punto de vista de Dios no se pierde. Dios no está interesado en arrebatarnos la salvación. Sí, Eduardo. Ya, David, pero es que pasa que también el término salvación, y eso ya lo han dicho grandes biblistas y exégetas, no tiene nada que ver con una cuestión individual o espiritual. La salvación bíblica siempre fue colectiva, tuvo que ver con todo un conglomerado, y además comprende la integralidad de la persona, de manera que cuando se dice que alguien ha sido salvo o salvado, ha sido liberado o le ha llegado el bienestar. Así es. De su vida en su totalidad. La iglesia, ¿qué fue lo que hizo? Porque vuelvo a decir, la iglesia se convirtió en la policía de la moral de la gente. Entonces, es la iglesia la que fabrica esa construcción teológica y establece que la salvación, primero que nada, es individual. Cada quien se salva haciendo un rezo o un rito de confesión, ¿no? ¿Verdad? Y ahí está Romanos capítulo 10. Y además, la salvación tiene que ser una cuestión de tipo muy espiritual. Tiene que ver con la parte moral, sexual, con la parte de la vida de la persona. Pero no tiene nada que ver. De hecho, bueno, algún día podemos tratar el tema, ¿no? Cuando uno le sigue la pista, y yo no es que quiero en este caso suscribir la teología de la liberación, aunque me gusta mucho, pero cuando uno le sigue la pista a Jesús liberador en los evangelios, uno se da cuenta que esa salvación, tal como la concebimos o tal como se concibe en las instituciones y en los seminarios, nada tiene que ver con la salvación como la estableció Dios a través de los profetas y como la estableció Jesús, en lo absoluto. Solo basta comparar. Claro, si uno es, hasta donde se puede, objetivo en la forma en la que se estudia a Jesús liberador. Muy bien. Preguntas sobre el Génesis, aunque hay una pregunta interna o al directo. Realmente, si tocamos el tema salvación, nos desviamos solamente para acotar algo. Ajá. Y para poder sacar un poco de lámpara. Tú sabes que yo estaba estudiando, he dejado de estudiar por mis problemas de negocio. Yo estaba estudiando arameo certo, ¿no? El arameo que habló Jesús, el más cercano al tiempo de Jesús.
y en lenguaje típico de Jesús, como Jesús hablaba, nunca se escuchó la palabra salvación. Jesús nunca dijo la palabra salvación con el término teológico que entendemos nosotros en el Nuevo Testamento. Ni por el ánfora le pasó a Jesús la palabra salvación. La palabra que usaba Jesús en el término aramaico, como él era arameo, hablaba el hebreo galilaico, que es el arameo, era vidas o salud. Ese es el término. Toda palabra que tú veas a Jesús hablando de salvación, acerca de salvación, en arameo es vida, o a su vez salud. Entonces no tiene nada que ver con tanta cuestión. Es decir, las veces que vemos en nuestra dichosa Reina Valera 60, cuando Jesús le dice a un hombre o una mujer, tu fe te ha hecho salvo, ¿cuál sería una redacción correcta? ¿Te ha dado salud o te ha dado vidas? Y la palabra no es en plural, es vidas. La función correcta de la palabra cuando dice, toma, tu fe te ha salvado, la palabra correcta en el contexto puede ser salud, volver y tener vidas. Si esto habla de vidas, no habla de una tema para otro debate, ¿eh? Mejor, de hecho hay dos preguntas que llegó al director, dice, ¿de qué nos estamos salvando? ¿La salvación de qué o de quién? Lo voy a apuntar nomás para volver al Génesis. De tarea les dejo o les dejamos que lean cómo fue que se salvó Zaqueo. Y si les decimos que... No, Eduardo, párate. Si les decimos que Judas, ¿cómo fue que se salvó Judas? Porque Jesús fue a predicar a los cautivos. De seguro se topó con Judas abajo. ¿Y crees que Judas va a perder esa oportunidad otra vez? Volvamos al Génesis, familia. Última pregunta y de ahí David y Eduardo van a entrar en debate. Tiene que ver con Abraham. Es cierto que la semana pasada se reiteró que Abraham, su origen, nada que ver. Y estamos de acuerdo que el origen del pueblo hebreo, si cabe el término, no es un origen tan hebreo. Pero algunos han bautizado en la teología a Abraham como el primer hebreo. Desde el momento en que Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de ti mismo, sal de tu zona de confort, de tu zona habitual, y bla, bla, bla. Pareciera que algunos interpretan como una conversión de Abraham. Porque ahí sí, la conversión, como bien David y Eduardo lo han dicho, no tiene nada que ver como lo plantea la iglesia hoy por hoy, la iglesia institucional. Pero, ¿qué opinan sobre este detalle de manera teológica de que en sí Abraham pasó a ser el primer hebreo? Porque ya estamos prácticamente en el debate del capítulo 12 del libro de Génesis. Yo creo que leí en la salida del arca, el primer hebreo era Noé. Ese se hizo hebreo con tanto vino. Ese sí fue hebreo, hablaba de se hizo ebrio. Ese es el primer ebrio de la Biblia. El primer ebrio es Noé. Ahora, lo ha dicho Eduardo en su exposición, lo he dicho yo, quizás con alguna diferencia lingüística. Él le dice a Piru, yo le digo a Virú, que es Divri, que es lo que pasan del otro lado, los caminantes estos. Entonces, sí, a Abraham se lo conoce como el Ivri, el Avirú, el que camina con sus caravanas, con sus animales, pasando las fronteras o los ríos, del otro lado del río, del otro lado de las llanuras del desierto. Entonces, sí, literalmente Abraham sí es un Avirú. Okay. O un apirú, o yo no sé qué término usa Eduardo para este término, pero es avirú o apirú. ¿Sí? Entonces, si nosotros lingüísticamente queremos reconocer que Abraham, sí, es un avirú, que se puede, o se tradujo como hebreo, claro, porque hebreo es un apodo, y la lengua hebrea no es una lengua real. El término hebreo es un término acuñado, porque lo que hablaban en el tiempo de antes de que se escribieran los textos bíblicos en el tiempo de Esdras, y aún Esdras escribe arameo. Medio Oriente hablaba arameo en diferentes dialectos, ¿no? El paleohebreo, que es el arameo antiguo, el protocananeo, que es otro arameo antiguo, y hasta que se formó el gran arameo cuadrado, que es el hebreo cuadrado.
pero hebreo es un apodo. ¿Sí? Hebreo no es ni linaje ni es lengua. Hebreo es un apodo acuñado. No sé, Eduardo, si tienes algo que aportar. Sí, no, tienes razón. El término más corriente es Abiru, pero yo a veces uso el término Abiru porque era la reminiscencia que había de los acadios. Pero ahí les estoy pasando justamente ahora un enlace de una página que yo sigo que se llama Enlace Judío. Ahí hay una explicación del origen o la génesis del término hebreo. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta y no me la respondan verbalmente, pero les hago la pregunta y respóndanme por lo menos simbólicamente. Aquí siempre se hace el esfuerzo por pasarles libros, enlaces, videos. Si los ven, si los leen. Hay que hacer un examen. Si de hecho, hay un trabajo para hoy. Porque si vamos a cultivar solamente un espíritu ateniense en ustedes, están perdiendo el tiempo ustedes mismos. Con todo respeto, sin ofender a los presentes y con la humildad que me caracteriza. Muy bien, antes de que David ya adelantemos, porque el chat se está alocando con preguntas, algunos al privado y otros, y tengo que leerlo por lo menos para dejarlo suelto, porque como están subiendo varios chats, entonces me está costando tener todo hacia el frente. Escribe Julián, dice, antes del exilio babilónico, ¿qué vestigios se pueden tener de adoración a Yahvé o a Yahweh, tomando en cuenta que los textos de la Tanakh tienen datación del siglo VI antes de Cristo? Este sí nos mandó a brutal ciencias bíblicas. Muy bien, y bueno, Eduardo sube un enlace. Sugiero que quienes tengan la oportunidad que le pinchen de una vez y que lo puedan bajar, porque después ya este chat se queda en limbo, ¿no? Y el mismo amado Julián dice, es posible que en tradición oral Abraham adoraba a otro Dios que no era Yahvé. Perfecto. Vamos a tomar esta pregunta porque justo tiene que ver con todo este desenlace del capítulo 12 de Génesis y del origen de Abraham. Así que David, Eduardo. Por gusto invitamos a Julián, pero bueno. Ah, es invitado tuyo, con razón. Eso ya te ha escuchado. No, son errores que uno comete, pero Dios, yo pido perdón, Dios perdona. A ver, hablando algo sobre si hay alguna evidencia. Dice, no lo vuelvo a hacer. Tranquilo, Julián, yo te defiendo. Además, el nombre de Julián significa mucho para mí, así que tú tranquilo. Eso, claro. Dale, querido. A ver, entonces, si hay alguna evidencia antes del siglo VI, sí hay evidencia. Si hay evidencia en paleohebreo, ¿sí? Están los dos nombres teofóricos de Dios. Sí, está el nombre de Elohim o él, que es el nombre más común en Canaán, y también hay evidencia de Yahweh, ¿sí? De Yahú en Canaán, la gente que viene del desierto, la gente de Moisés, y todo este grupo de personas que vienen de Madián, tienen ese concepto ismaelita del Yahweh, del gran Yahú. Sí hay evidencia. Es decir, ahora en el tema de que si Abraham adoraba a otro Dios, yo creo que entendía que era otro Dios. Si ustedes se dan cuenta, y ustedes son personas muy cristianas, muy lectoras de Biblia, yo casi no leo Biblia, se dan cuenta cuando Abraham va en el camino y Dios se le presenta a Abraham en el encinar de Mamre, en un grupo de árboles. Creo que está en el 18. Sí, 18. ¿Sí o no? Ahí sí, es. Sí. Y esa narración es netamente yavista. ¿Por qué yavista? ¿Por qué a ver, yo solamente quiero que Erwin o Fidel o Freddy, Martita, gente que ya viene, Juan Carlos, su familia, la hermana Cecilia, gente vieja, gente de la vieja guardia que está con nosotros acá. ¿Por qué la narración? No le digas vieja Marta, porque ella sí se enoja. No. Vieja guardia. Ella puede ser afanada y turbada, pero vieja no. Todo lo que tiene
dice Sigmund Freud que lo que no se dice, en serio se dice en broma, ¿eh? Te está diciendo afanada y alterada. Bueno, no voy a cargar, no voy a poner discordia en el chat. Pero escúcheme, por favor. ¿Por qué esa narración es yavista? ¿Por qué la narración de que más que se llame Yahweh, dice que Jehová se le presentó a Moisés en Sinar de Manré? ¿Por qué esa narración tiene mucha carga yavista? Porque ¿cuáles son las funciones o las características de un yavista? ¿Cómo narra el yavista a Dios? A ver. Permiso. Como un nombre, o sea, con sentimiento. Sentimiento, compadre. Entonces, es de a un Dios humano, o sea, con nuestras propias características. Ya es salva, Martita. Puede cerrar y retirarse del grupo porque usted ya es salva. Puedo desconectarla en este instante. La narración es netamente yavista porque en el yavismo vemos a un Dios antropomórfico y el Dios que se le presenta en la narración a Abraham no es el Dios Yahweh ni el Dios él. Abraham no lo concibe así. Abraham lo concibe como el Dios de la vida. Y puede que algunos narradores como Galassi y aún como Swanten dicen que el Dios que aparece en Génesis 18 para Abraham, un hombre que tiene 1000 divinidades y que va saliendo a caminar en algo que no conoce, lo que él entendía es que donde hay plantas, donde hay agua, donde los animales comen, donde hay frutos, donde los animales pueden sobrevivir, el Dios de la vida lo distinguen como el Dios árbol. Por eso es que Dios se le revela a Abraham en medio de los árboles, porque para un hombre que vive en un desierto, un grupo de enramada de árboles, donde hay vida, donde está frescura, donde hay, es decir, es la forma más reveladora en el proceso de autorrevelación. Si hablamos así en el proceso biológico de autorrevelación divina, Dios se le va mostrando al hombre en el momento que él va entendiendo y se le va juntando. Y la primera revelación de Dios no le dice si hay predestinación o no hay predestinación, no le habla de teología elevada, no le habla de alta crítica ni de baja crítica, no le habla de exégesis. Se le presenta en medio de los árboles y se le presenta en las teofanías humanas, porque ese es el problema. Dios siempre se ha presentado en formas humanas, que son angelofanías, formas angelicales, y la palabra angelical no son seres espirituales, sino son ángel mensajero en hebreo, malak, el malaj Elohim, ¿sí? Los malak, siempre Dios ha mandado malak, mensajeros, ¿sí? En forma humana, en forma corpórea, según las narraciones de Génesis, según Génesis 18, dice que se presentó Yahweh a Abraham en el Sinar de Manré al mediodía, y cuando él aquí miró habían 3 varones. Y ahí venimos los trinitarios. Ahí está la Trinidad. No es la Trinidad, no blasfeme. No es Trinidad. Lo que pasa es que el 3 también significa divino. Entonces, en esa lectura, en esa escritura narrada, el escritor va a poner la máxima revelación de Dios en medio de los árboles donde hay vida, y va a ver Yahweh y los 2 mensajeros que van a Sodoma y Gomorra a destruirla. Entonces, no es Trinidad, es la forma cultural de demostrar una divinidad. Si 3 es divino, 1 es Dios, 2 testimonios, 3 divinos, 4 gobiernos, 5 imperfectos, 6 humanos, 7 perfectos, 8 inmortal, 9 cambios, 10 plenitud. Es la gamatría, lo que hablábamos la vez pasada en la cuestión de la numerología. Yo pensé que ibas a llegar al número 12, 12 gobiernos de César Castellano. ¡Alaba! Sí, es que ahí viene, 3 es divino y 4 es gobierno. 12 es el gobierno divino. Por eso que 120 es 3 por 12, 3 por 4 por 12, por 10. 3 por 4 por 10. El gobierno, la plenitud del gobierno divino. Entonces, son cuestiones numerológicas, pero que nosotros cuando vemos los números las pasamos por alto y pensamos que, como hablamos la semana pasada, que Matusalén, ¿no es que Matusalén vivió 700, no, no,
vivió 777 años, yo no me acuerdo ya. Entonces 777 son cuestiones numerológicas, que vivió 500 años, 800 años, que 920 años, son cuestiones numerológicas. Entonces, en esta proyección le da de comer Abraham a Dios. Lamec vivió 777 años. Ese Lamec, 777, ¿no? Entonces, divinamente perfectos. ¿Sí? 777 es divinamente la plenitud de lo divino. Pudo haber vivido 80 años, fue su plenitud divina. ¿Sí? 40, 60, ¿sí? Eso es plenitud divina, no habla de cantidad de números como tal. Y qué pena a veces cuando nosotros queremos hacer la suma de los patriarcas o de las personas prediluvianas, sumamos a Adán 900 y pico, el otro vivió 700 y pico, y sumamos y nos bota como no sé cuántos miles de años. Pero todo eso es especulativo, ¿no? Todo eso es forzar las historias, ¿no? Que no es mala, pero que no es tan real tampoco, ¿no? Como lo que yo digo tampoco es tan real, ¿no? Muy bien. Antes de que David, Eduardo continúen, ¿alguna pregunta del público, de nuestros amados, con respecto a toda esta temática de Abraham? Porque les recuerdo que estamos ya casi terminando el capítulo 12. Se entiende que el capítulo 1 al 11 es la historia de la humanidad y desde el capítulo 12 la historia de una familia, y de ahí vienen otros segmentos y otras perícopas dentro de esta gran perícopa que es del capítulo 12 hasta el final. Así que no esperen que vamos a estudiar capítulo a capítulo o verso a verso, pero hoy, bueno, yo creo que es la tercera clase que estamos teniendo este desenlace del capítulo 12 y obviamente en torno a Abraham. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, sea en audio o al chat, somos todo oído. No sé si alguno de nuestros hermanos o hermanas tienen alguna participación. Se están riendo porque ya está, dice gracias por invitarme, pero ya no hago más preguntas para que me vuelvan a invitar. Ya, tranquilo, mijo, usted es pana. Se está haciendo la víctima. La víctima. Eduardo acaba de subir otro documento al chat, así que pínchenle, bájenlo a sus dispositivos, y quienes no pueden hacerlo, voy a subirlo luego al chat de WhatsApp, y si algunos no están en el grupo de WhatsApp que hemos elaborado, escriban su número al privado, sea el mío o al de... ¿Dónde está Marta? ¿Dónde te me escondiste, Marta? Por lo menos a ella está recopilando todos los datos. ¿Alguna pregunta de nuestros amados, por favor, para continuar? Comentario. Bienvenidos quienes se han sumado. El obispo Freddy también. ¿Es el Freddy que tenemos en común, David? No, sí. ¿Freddy González? No, ya sé quién es. Bueno. Eso ni aún se nombra entre los santos. Pareciera que hubiéramos nombrado el anticristo, ¿eh? Muy bien, pregunta del público. Venga, Freddy. Qué gusto estar compartiendo, es un gusto, es un placer. Oh, mi querido Freddy, bendiciones, bienvenido. Es un honor para nosotros. Un abrazo. Preguntas, por favor. Estamos ya con el desenlace de Génesis 12. Muy bien. Si no hay preguntas, o se entendió todo o no se entendió nada. Verás que hemos tenido 3 jueves en el capítulo 12 o quizás más. Es un capítulo bastante emocionante, pero creo que David, Eduardo han abarcado bastante. Así que David, somos todo oído, y luego vendría Eduardo, que tenemos literalmente unos 40, 45 minutos y tenemos un aforo bastante nutrido hoy, y queremos saludarles a cada uno, a cada una. Hay gente que están conectados desde España, diferentes lugares de México, ni se diga del Ecuador, Estados Unidos, Baja California también. Bueno, sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas. Nos place tenerles acá. Continuamos contigo, Tocayo, después de este momento de ir qué sé yo, aprendiendo y, ¿por qué no?, reforzando algunos conceptos. Así que, ¿qué tenemos para hoy? No, a tratar de que tú me vayas guiando en cuanto a las preguntas. Ya del 12 yo ya había terminado, pero volvimos otra vez al 12. El 13 hablamos sobre la separación de Lot, que Abraham se separan. Uno es de la llanura, otro es de las montañas.
y hablamos de la guerra y hablamos de este proceso de la historia de los pastores con los dos reyes perversos que capturaron a Lot. El 14 hemos dicho que entre todas las fuentes del Génesis o del Pentateuco, lo que estamos hablando sobre la fuente, esa fuente se conoce como la fuente original. Todo el capítulo 14 es una fuente muy antigua que los mismos escritores o los mismos críticos literarios o los que han analizado la cuestión de la hipótesis documentaria, que es la hipótesis de fuente, la han reconocido como una de las hipótesis veterotestamentarias muy antigua, que no le dan recursos si es yavista o es leonista. Por lo tanto, cuando ustedes vean el flyer que les mandé de la fuente, lo van a encontrar un color verde. El color verde, y esa historia del 14 es la historia de Melquisedec, ¿sí? Melec-Sadec, que ya sabíamos, y hemos hablado la semana pasada, que según la tradición judía, es el hijo de Enoch, que caminó con Dios y después que vino. Es la tradición judía. Ya en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, lo ponen como a Jesús. Hablamos del diezmo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de todos esos temas? Ya nosotros habíamos avanzado por la cuestión de que, siendo Abraham el padre de las 12 tribus y aún en su seno, Abraham le diezmó a Melquisedec el 10% de los robos del botín. Imagínense, o sea, hay que decirle a todos los choneros, los Mara, a todos estos de Sinaloa, Nueva Generación, que diezmen, porque hay que diezmarle el botín de los robos. Y no es así, porque Deuteronomio dice que en la ley no traerás ofrenda de perro, ni de perra, ni de cosas. O sea, hay cosas que esto Abraham no diezmó. Entiéndalo en el amor de Dios, que quede grabado. Yo me lavo las manos como Poncio Pilato. Si ustedes siguen mintiendo, queda su título personal. Abraham no diezmó. Abraham pagó el impuesto de las ciudades-estado. En una guerra, en un territorio de un rey que tenía una ciudad-estado, tenía que pagar el 10%. Eso es la ley del Medio Oriente. Tenemos que leer las leyes del Medio Oriente. Hay un documento, no sé si Eduardo en su vasta biblioteca de 70,000 libros que tiene, digitales, tendrá, y será bueno que si lo tienes, hasta me lo pase, porque yo también creo que me robaron mi libro. Se llaman Las Leyes del Medio Oriente, de Cuaderno Verbo Divino. ¿Sí? Las leyes del Medio Oriente. Están las leyes de Hammurabi, las leyes de Lipistar, las leyes de Urmanum. Sí, hay diferentes tipos mesopotámicas. Hay las leyes que se regían en el tiempo de Abraham y después de los patriarcas. Esas leyes están incluidas en el texto. Por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, Deuteronomio, es una ley de Hammurabi. Entonces, en la Biblia hay leyes que no son divinas, sino son netamente humanas. Y para entender esas leyes, ¿por qué matabas a un animal cuando hería a un humano? Si un humano perdía el hijo, tenía que matarlo también al otro hijo. Esas leyes que parecen recibidas del cielo, inspiradas por Dios, que cuando algún día ustedes independientemente estudien Deuteronomio, ¿sí? Y aún las leyes sacerdotales que están en Levítico, que son dos leyes diferentes, van a ver que esas leyes ya estaban en Medio Oriente, ya eran leyes comunes del mundo en que vivían estos seres. Si la gente piensa que la gente que vivía en el tiempo de Abraham, en el tiempo que se estipula Abraham, ¿no? Hablemos en siglo II antes de Cristo, eran ignorantes, eran gente que comía lodo y comía palo. No, eran gente muy culta, ya habían leyes, ya había muchas leyes que se regían en Medio Oriente. Y Abraham lo que está haciendo aquí, si la historia fuera así como está, Abraham está pagando el impuesto de las ciudades-estado. Que después, cuando se forman las tribus en Israel y se forma la gran ciudad-estado de Israel, ese 10% se lo dan ¿a quién? A los levitas. Y ahí se instituye el diezmo como parte de la forma religiosa de Israel. Pero aquí Abraham no paga diezmo. Es decir, ok, en primer lugar, no paga diezmo. En segundo lugar, el concepto diezmo que tenemos hoy en día no tiene nada que ver con la realidad del diezmo que Abraham ofrece a Melquisedec. Así es. Y obviamente mucha gente está, las iglesias hoy por hoy, ¿no? Y creo que aún yo siendo parte de una, digamos, de las iglesias tradicionales e institucionales,
siempre es uno de los pasajes de cajón. Entonces, la pregunta, y quizás para evitar, o para no solamente nuestra iluminación, nuestra aclaración, pero también que para nuestra propia formación, ¿cómo se debe? Yo creo que este pasaje está no como una opción para tomar en cuenta, para animar a la gente, si yo digo animar porque prefiero usarlo, para que puedan cumplir con este cometido, que tiene que ver con la mayordomía cristiana, obviamente, el diezmo, como quieran pensarlo. Entonces, ¿qué se maneja allí? Eso es un impuesto debido a que regresó con vida, regresó sano y salvo, debido porque a que... lucharon en la tierra, porque lucharon dentro del territorio del rey, el rey Salem, Melech Sadek. Ok. Es un impuesto normal. Ahora, yo creo que, y aquí con el permiso de mi socio Eduardo Cruz, ñaño, el que es ladrón con diezmo, sin diezmo. Es decir, la gente le quiere poner el diezmo como cuchillo para que la gente dé algún recurso a la iglesia. Pero perdónenme, señores, y que quede grabado, el que es un avaro. Por eso el pecado no está en no dar diezmo, el pecado es ser avaro. Porque el que ama a Dios no da diezmo. El diezmo instituido en Israel fue para enseñarle a colaborar con la gente que trabaja dentro del templo y que trabaja y ayuda a los pobres, a los huérfanos, a los extranjeros, a la ayuda, a los niños. Entonces, el diezmo era un dinero social donde se mantenía a la gente necesitada. Entonces, el diezmo era el ejercicio pedagógico, yo no sé si lúdico, que Israel o el Dios de Israel está enseñando a que no desampare a las personas que no tienen los recursos como tienen los demás. Que después estos seres llamados sacerdotes explotan al pueblo, abusan también de la ofrenda con escopeta, ¿no? Entonces, el diezmo, para mí, muy personal, el diezmo solamente es la enseñanza que Dios nos da para no desamparar a hombres y mujeres de Dios, a viudas, a huérfanos y a niños y extranjeros que necesitan sobrevivir. Sobrevivir. Lo malo que ahora algunos hombres de Dios, sin ofender a los presentes, no sobreviven, sino que se revientan de lujo con el diezmo, y el diezmo no es para sobrevivir de lujo. Dice, el que viva del altar, coma, y no le pongas bozal al güey que trilla, que es un texto del Deuteronomio, pero cuando dice que coma y que no le pongas bozal, porque el animal debe comer, pero cuando un burro, un camello, un animal está moliendo en esa piedra inmensa y le da hambre, el burro va a comer, el asno va a comer, pero no se va a comer todo. El problema es que ahora los hombres que estamos moliendo, literalmente en el molino sagrado, el diezmo, no le pongas bozal, dice, no le pongas bozal al güey que trilla. Está bien, come tus hijos, pero no te tragues todo, ¿no? Dejas para que los otros también coman. Y ese es el gran problema del diezmo. Cuando tú sirves a la iglesia, amas a tu pueblo, eres un buen pastor, una buena pastora, un buen líder, no hace falta hablar del diezmo, porque la gente agradecida da liberalmente. En mi iglesia no andamos con el cuchillo de Lima. Aquí está Marina. Marina es la dura, la Judas de... Es la tesorera. Hay que hacerle una visita a Marina, como dice Robin. Entonces, ¿qué es? En el grupo mandan las ofrendas, los reportes, pero aquí no te ponen un cartel que porque no diezmaste estás en pecado y no puedes decir nada. Ese no es el trabajo del pastor, es pastorear, amar. La gente que es agradecida da. Eduardito, quítame la pastoral, por favor. Oiga, antes de que hable Eduardo, yo estoy estos días hablando con mi sobrina. Aquí ella trabaja aquí en los Estados Unidos y obviamente bajo los ingresos que uno tiene, prácticamente el gobierno lo sabe y hasta, por cierto, tu iglesia sabe. Y un día ella mandaba X de su diezmo, muy fiel en el número 10, muy fiel en su diezmo a la iglesia. Y no sé, ella decidió, no digo mochar el diezmo, sino más bien compartir con 2 o 3 iglesias.
Y su iglesia principal le dijo, ¿por qué hasta hace tanto tiempo tú diezmabas X cantidad? Ahora llevas varios meses solo dando X cantidad. Hay todo un control, ¿no? Hay un control tenaz, ¿no? Porque me pongo un número, tú dabas 3,000, ahora veo que tus diezmos llega a $2,000. ¿Qué pasa contigo? Y mi sobrina quedó tan choqueada con esto. Dice, ni siquiera el pastor me llamó para saber cómo yo estaba, si me sentía bien, si no sé qué cosa. Solo me llamó para decirme, oiga, el diezmo no ha llegado en su totalidad. Y una de estas cosas que le ha golpeado. Y he visto este fenómeno en muchas iglesias en América Latina y en el mundo, y hay gente que hasta termina, por eso algunos se refugian en X o Y iglesia, porque dicen, en esta iglesia mucho se habla de dinero, muchos hablan de diezmo, mejor me vengo a esta. Y a veces digo, bueno, no creo que si vienes a esta te vas a librar de tu responsabilidad, vamos a estar claros. Pero como bien dijo David, el asunto, por eso se toca el tema, porque está allí en el capítulo que estamos hablando, cuando dice que Abraham ofreció el diezmo de todo a Melquisedec. Así que no es un tema que se está tocando ajeno, porque estamos haciendo un esbozo panorámico de estos, los siguientes 12, 13, 14, 15, hasta el capítulo 16 de Génesis. Y aprecio el aporte de David. Eduardo, ibas a decir algo. Gracias. Ahí les pasé un enlace de un video de un experto, Thomas Romer, acerca de Melquisedec. Por favor. De hecho, esa iba a ser la siguiente pregunta, la figura, la persona de Melquisedec en este relato. Pero continúe, Eduardo. No, pues ese curso nos costó bastante. Entonces, quita el enlace, que paguen, porque tú y yo sí pagamos ese curso. Bueno, yo tengo la experiencia de haber sido pastor muchos años, de también haber sido líder denominacional y también participar a nivel interdenominacional. Y creo que el problema está en que somos muy anacrónicos nosotros. Es decir, los problemas de hoy los queremos resolver con los presupuestos teológicos del ayer. Entonces estamos buscando textos que nos auxilien, que nos ayuden para que calce con nuestras teologías. Y nos gusta que los textos digan lo que pensamos que deben decir hoy a favor nuestro. Ahora, cuando uno revisa la Biblia, ya David hizo una primera aproximación, no voy a abundar sobre eso porque sería redundar, pero yo digo algo más. Cuando ya Israel se convierte en un pueblo al estilo de los otros pueblos, porque eso ustedes lo saben porque han leído la Biblia, ¿cierto? ¿No? Israel era un conglomerado de tribus y después se les ocurrió parecerse a los otros pueblos. Cuando ellos ya se parecen a otros pueblos, ya hay otras necesidades, ya hay otras lógicas, hay otra estructura social, hay otro manejo político, hay otro manejo económico y aparecen otras formas o estrategias de vivencia de ese pueblo. Una de ellas tiene que ver con que se recolecte el producto de la tierra. Y a ese almacén, como le llaman algunos biblistas, es donde se deposita el diezmo. El diezmo no era otra cosa que el 10% del producto, porque la gente en esa época no tenía dinero a la mano corriente como tenemos nosotros hoy, lo que tenía gran producto. Entonces, cuando yo quiero invocar la paga del diezmo desde mi particularidad, tomando referencia a lo que pasó antiguamente, estoy siendo anacrónico. Es como querer ver en el texto bíblico helicópteros cuando los helicópteros son del tiempo moderno. O cuando quiero ver petróleo cuando no había en esa época, ¿no? Eso decía Van Stam. Entonces, pero la legislación dice, ya algo lo dijo David, que ese diezmo se da primero que nada para una tribu que quedó guacharita, ¿no? Esa tribu que sirve al templo, porque el templo hay que cuidarlo, y los que cuidan el templo no tienen una heredad y hay que asistirlos económicamente y para ello se destina no el diezmo completo, porque algunos pastores bandidos dedujeron de ello todos los diezmos para el pastor. Hay iglesias que trabajan con esa lógica. Hay denominaciones, que todo el diezmo es para el pastor. Y sí, y ganan mucho dinero, ¿ah? Sí.
Pero además la legislación decía que parte de ese diezmo tenía que ser para asistir a los pobres. En ese sentido, en algún momento también se puede trabajar, porque en una época David trabajó mucho el tema de los anabim o los anabim, la gente pobre. La legislación decía expresamente que había que asistir a los pobres. De hecho, eso fue lo que hizo Jesús como buen judío. Se gastó la vida atendiendo la salud y necesidades de los pobres. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre enseño hoy? ¿Yo qué es lo que digo? Si una iglesia pervive o subsiste, una iglesia sana, una iglesia que tiene sentido común y tiene una espiritualidad sana también, por cierto, ¿qué es lo que debería hacer? Debería presentar en asamblea un balance o una aproximación contable o financiera de todo lo que implica mantener el funcionamiento de esa iglesia. Porque también es cierto, por otro lado, que si tú vas a una iglesia y te sirves de la misma, por lo menos ayuda a pagar los gastos que significa el consumo de luz, el consumo de teléfono, el consumo de internet. O sea, yo no puedo tener en mi casa a un hijo que ya está en edad laboral, que ya está en edad de generar dinero, y yo le tengo que pagar el internet, yo le pago la comida, yo le pago la luz, yo le pago el teléfono. Tampoco así. Entonces yo elaboro un presupuesto y digo, muy bien, a mí la operatividad de la iglesia cada año me cuesta tanto. Y en espiritualidad sana, ustedes tienen que colaborar para que esto funcione, porque si no cerramos la iglesia. Y allí se buscan los mecanismos para que la iglesia pueda, en este caso, solventar, sí, la iglesia solvente los gastos que genera el funcionamiento de la iglesia. La misma iglesia, sí es. La misma iglesia, por supuesto. Y el otro tema, yo también he sido pastor muchos años, por eso hablo por mí mismo, ¿no? Hablo de mí también. Y el pastor no tiene por qué generarle cargas a la iglesia. Yo, en mi vida, le generé cargos a la iglesia. En mi vida, le generé cargos a la iglesia. De hecho, hubo un año que yo no cobré nada, porque la iglesia en la que yo estaba era Urbano Marginal. Ahí te gano, porque a Michal me debe 2 años. Bueno, alabado sea el Señor. Entonces, la oración de Amishar es: Señor, manténgalo humilde, nosotros lo mantenemos pobre. Bueno, pero lo que pasa es que hay de todo, ¿no? Pero estamos discutiendo el caso cuando uno hace usufructo del diezmo. Y por último, miren, a la iglesia evangélica, ¿cuánto trabajo le cuesta, a pesar de que Jesús le dio un machetazo mortal al tema, pero cuánto le cuesta desmarcarse de la famosa teología de la retribución? Siempre estamos haciendo algo para ver cómo Dios nos retribuye. Entonces ahí las plagas, por el contexto campesino, las plagas de Malaquías, las usamos para hablar de que el devorador, en este caso hacemos sinónimo del diablo, nos va a devorar a nosotros, o nos va a devorar la finanza, o nos va a devorar los bienes, o nos va a dejar sin dinero por no diezmar. Cuando no tiene nada que ver una plaga con hacer sinónimo del devorador. Ahora, lo que sí yo creo, y lo he practicado siempre, es que los hermanos de la iglesia sí deben dar por generosidad, por un lado, por gratitud, por otro lado, y también por obligación. Porque si yo voy a una iglesia, yo no puedo estar olímpicamente ahí 4, 5, bueno, ahorita que lo estoy viendo aquí a la compañera Ivette Castro se llama, ¿no? Sí, Ivette Castro. No conozco a fondo su ministerio, pero yo en lo poco que he visto me doy cuenta que ella es una mujer bastante activa y tiene muy activos a los jóvenes. Esa actividad que generan los jóvenes genera gastos. Hay que tener las adecuaciones apropiadas, se gasta luz, ¿no? Bueno, ¿y quién paga esas cuentas? Si no hay quien ponga el dinero, ¿quién paga esas cuentas? Eso también es un problema de los hermanos. Los hermanos creen que van a la iglesia lunes, martes, jueves, viernes, la música, y pongamos música, y pongamos audio, y pongamos video, y tengamos esto, y pongamos internet, te reclaman que pongas wifi. ¿Y quién paga eso? ¿Quién lo paga? Yahvé no lo paga.
Elohim tampoco. ¿Qué Dios lo paga? Lo paga el Dios él. ¿Quién paga eso? Esa tiene que ser una responsabilidad de los hermanos. Y como dije yo en una iglesia, siendo un poco grosero, si a una persona de una iglesia le molesta que le digan que tiene que cubrir los gastos de la iglesia, le molesta que le digan eso, bueno, agarre su maletita y váyase a un lugar donde a lo mejor todo sea gratis. Entonces, el diezmo jamás en la Biblia tuvo una finalidad ni para que el ministro se hiciera rico, y mucho menos, y de hecho, y termino con esto, de hecho, Isaías tiene una profecía terrible, ¿no? Cuando habla de los que gobiernan al pueblo, ¿qué les dice? Solamente les interesa la oveja para usar la lana como vestido, usar la leche como comida, como bebida, y usar la carne como comida. Y hay un proverbio, me parece que es Proverbio 29, que dice, el rey cuando abruma con tributos a su pueblo lo destruye. Hay iglesias donde literalmente la gente la han exprimido. Sí. Trasquilado a las ovejas. La gente llega a pie o llega en bus y el pastor llega un 4x4 y los hermanos dicen, alabado sea Dios, mi pastor, ¿no? Pues, mi black man anda en un white car. Lo de black lo dices por mí, sin vergüenza. No. Sin alusiones personales y sin ofender a los presentes. Y con la humildad que te caracteriza. Con la humildad que me caracteriza. Jóvenes, yo me acuerdo que un tiempo, perdón que interrumpa, un primo mío que ya falleció, el pastor Ulises Suárez, predicó un tema sobre, que yo de ahí también hice mis especulaciones, y el tema quedó como pastores de chivo, de burro, pero no de ovejas. Era para liderazgo, pastores de chivo y de burro, pero no de ovejas. Voy a preparar la serie, voy a preparar esta serie. Ya saben que me caracterizo por series. ¿Por qué? Porque el pastor cree que las ovejas que tiene, las miembros, es chivo. El chivo come cualquier basura. Y cogen un texto y le dan cualquier cosa, van camino al culto, arrancan una página, leen una cosa y botan cualquier tontería en el altar. Le dan de comer basura. Espiritualmente no le dan. El pastor busca los pastos verdes. El pastor camina para llegar a los pastos verdes. ¿Y por qué de burros? De chivo porque comen basura. ¿Y por qué es de burro? Porque no los hacen descansar. Los burros trabajan y sobretrabajan. Ya terminan una cosa y el pastor los mete en otra meta. Y están en una meta y le pone otra meta. Y los ponen a vender piedras pintadas para coger plata para la iglesia. Piedras de promesa. ¿Cuántas piedras quieren? Vende 8 piedras, es una promesa. Y ahí te pones a trabajar. Es decir, lo tiene todo el tiempo trabajando, buscando recursos. Y un holocausto del liderazgo. Entonces, pastores de chivo y de burro, pero no de ovejas. Y hay muchos pastores que yo conozco que pastorean chivos, y hay que pastorean chivos y burros, pero la oveja descansa, la oveja come cosas frescas. Si se mete algo malo, ella lo vomita, lo saca, lo refugia. Entonces, la oveja es una bendición ser oveja. Cuidar a la oveja es una bendición, metafóricamente hablando. Sigan ustedes, señores, que ustedes me inspiran. ¿Ves? Carola Salas. ¿Qué más? Muy bien. Buenas noches, pastor. Buenas noches, bienvenida, Carola. Ok, mira, y bueno, el tema del diezmo hay mucho para decir. Bueno, Eduardo acaba de subir un enlace sobre Melquisedec y de hecho, Marina dice si puedes volver o si puedes reenviar el enlace, Eduardo. Creo que algunos no lo pincharon y no se puede copiar. Si puedes volver a subir el enlace para que algunos puedan ver este enlace sobre Melquisedec de Tomás Romer, un tipo fascinante en conocimiento, así que vale la pena escuchar algunos aportes que tiene. Un tema que también David Eduardo encierra esta pequeña perícopa entre el capítulo 13, 14, 15, 16, bueno, la figura de Melquisedec, el diezmo, es el tema de la circuncisión. Cuando Abraham regresa de pelear
prácticamente contra 9 reyes, porque era 5 contra 4 y Abraham está en el medio. Y con 318 hombres, si era número real o simbólico, metafórico, no lo sabemos. Pero dice que 318 nacidos en su casa. Pero al retorno, Abraham circuncida a un grupo. Y ojo, la ley mosaica no había sido instituido, pero ya Abraham arranca con algo de circuncisión. Y en ese pequeño fragmento del libro de Génesis. Antes de continuar, Juan Carlos dice, y nadie dice amén a lo que está diciendo Eduardo y David sobre el tema de diezmo. Muy bien, tema de la circuncisión, querido tocayo y querido Eduardo, dentro de este fragmento de Abraham en su retorno de a Melquisedec. Para terminar mi pecado del diezmo, ¿no? Hablar del diezmo. Dice Cristian, hola, solo toman los que les conviene el diezmo y los demás no cumplen del Antiguo Testamento. Así es. A ver, para que quede claro, yo algún día tuve un altercado con un amigo mío. No altercado, hubieron posiciones encontradas porque dicen que yo soy antidiezmo. Yo no soy antidiezmo. Lo que no pongo el diezmo como un cuchillo para salvación o para que quede claro. El que ama da. Sí, sí. Con diezmo, sin diezmo, el que ama da. Punto. Hasta ahí termino mi cuento. Hablando sobre la circuncisión. A ver. Vuelvo a... En primer lugar, ¿qué estás comiendo? Porque ¿qué te trajo tu esposa o de la oficina? No inventes. Chifle, huevo y queso. ¿Cómo? Un chifle. Verás que estás en vivo, te está viendo toda Iberoamérica. Pero el plato no era... Deberías dar el diezmo de tu plato, porque bajo la lupa de Eduardo Cruz, ese diezmo es para los pobres, los hambrientos y los que estamos aquí en este enlace. Según el plato ese era un mega chifle. Tú tienes que ser imprudente y yo también cuento mis cosas. Dale, querido. A ver, la circuncisión. Quiero que me vean bien y que si me van a decir algo, por favor, no sea tan fuerte. Para mí, no es la verdad. Yo creo que yo tengo cosas que lo digo desde mi intención. Y voy a resumir la intención de la circuncisión. La circuncisión es la mejor manera de alejar a las mujeres del altar. A mí me late que ibas a salir con eso. ¿Por qué? ¿Y por qué lo explico así? Dice, ya las mujeres te van a poner corazoncitos en su dispositivo, ¿eh? Ya te están adorando. Es que de una lectura, eso es netamente patriarcal. Porque si tú ves las figuras, las historias anteriores, ¿sí? La mujer es la que mandaba. Pero tiene que haber un broche de legalidad sacerdotal donde van a poner la circuncisión como un pacto para el permiso del altar. Sin circuncisión no subes al altar. Y para estar delante de Jehová tiene que tener pene. Y el pene debe ser extraído de ese cuero y echado, que es el pacto de carne y sangre, donde la carne cae a tierra y emana sangre. La separación del pecado. Y la circuncisión no es netamente judía, también está en Egipto y también está en el Asia, en el África. ¿Sí? No cojamos las cosas como que fue el invento de Dios para el mundo. No, la circuncisión se usaba ya en otras partes, quizás de otras maneras, quizás más peligrosas. Lo hermoso acá es que lo mandan al 8º día cuando el nivel de coagulación es correcta para cortar. Entonces, hay cosas que a mí me encantan de la historia, pero es la única forma que nos ayuda a separar a la mujer del altar. Y dice, y eso será para entre tú y mi pueblo, pacto perpetuo. Nadie se presentará ante Dios si está circuncidado. Y circuncidará a todos los extranjeros, los que estén en tu casa, los que pasen por la esquina. Si van pasando, llámalo y circuncídalo. A esclavos, a visitantes, a los que estén en tu casa, los circuncidarás. ¿Sí? El pacto de la circuncisión. Ahora, y aquí voy a hacer, esta es la cuestión que me encanta, ¿no? Ver a Jesús. A Jesús le importó un bledo partido, un chifle. Un chifle partido por la mitad
y trabajó con las mujeres. Yo no sé si eso digo yo, nosotros a veces queremos ver esas cosas de ley, pero yo creo que Jesús lo pudo demostrar con actos, ¿sí? Y si nos vamos más allá y haciendo teología mucho más especulativa para algunos, nadie podía recibir el sacrificio de la cruz del cordero inmolado si no es judío, porque la Pascua es para judíos y judío es el que está circuncidado. Entonces la salvación era para los judíos, no era para los gentiles, porque los gentiles tenían prepucio. ¿Estamos o no estamos? El sacrificio del cordero pascual, del cordero de Yom Kippur y las fiestas son para circuncidados. Entonces, si vivimos la ley de Jesús moría solamente para los judíos circuncidados. Pablo más allá especula y dice que ya no somos circuncidados de mano, sino de corazón, ¿verdad? Entonces, ahora viene el problema que yo un día prediqué y se escuchó mal y me llamaron la atención. Fue mi primer sermón que en mi vida yo di después de estudiar homilética, y yo puse como tema Jesús nuestro prepucio, y me quisieron pegar toda la iglesia, ¿no? Pero yo quise explicar, y ahí está, tengo testigos, Jesús nuestro prepucio, porque para mí ese es el pacto de carne y sangre, donde la carne es cortada y emana sangre. Toda persona que acepta a Jesús ya es circuncidado, no quiere meterse mano con Gilén y ir a un rabino para que le corten. Y esa circuncisión, a través de Jesús, hombres y mujeres somos aceptos al Padre. Punto. Sí sigue siendo un mandato perpetuo, pero ya no de mano de hombre. El que acepta a Jesús, primero circuncidado en la cruz del Calvario. Pacto de carne y sangre. Carne y sangre en la cruz, el cuerpo de Cristo y la sangre hace el pacto de circuncisión espiritual de corazón. Así que ya, ahora con Jesús, ya no hay hombres ni mujeres, ni judíos ni griegos, ni esto ni el otro, ni ricos, todos somos uno. Por eso que a mí me encantan los libros del Hecho, que el libro de los Hechos es comunitario. No hay más judíos, no hay más gentiles, no hay más griegos, no hay más nada. Todos somos uno en Jesús a través del pacto de la circuncisión en la cruz del Calvario. Para mí, sí sigue siendo válido, pero a través de Jesús. De ahí la circuncisión es el cuento para separar a las mujeres. Por eso yo reconozco pastoras, evangelistas, profetas, apóstolas, obispas, porque conozco que en Jesús somos todos iguales. Jesús equiparó a la mujer, le igualó al hombre. Muy bien. Eduardo. Israel siempre... Aunque más adelante se va a poner la circuncisión como señal del pacto. Estamos con la circuncisión de Abraham después de que regresa de Melquisedec, de ver a Melquisedec, y luego se va a instituir prácticamente en 2-3 capítulos más adelante. Perdón, Eduardo, perdón que te interrumpe. Israel siempre tomó prestado prácticas de otros pueblos. Sobre todo pueblos que lo conquistaron. Entonces, originalmente, casi es muy seguro que ellos tomaron la práctica de la circuncisión por una cuestión de higiene. Los egipcios en su época eran gente que practicaba mucha higiene. Por eso se rapaban y también se circuncidaban. Lo hacían por una cuestión sanitaria. Claro que la connotación en egipcio era una connotación de tipo social. Eso separaba las clases sociales y el signo distintivo era el hombre circuncidado en relación a otro. Pero Israel, que siempre tomó prácticas de otros pueblos, toma esa práctica y la resignifica. Y al resignificarla, sí conserva el elemento patriarcal, porque eso no es una cosa que no hay que, digamos, que deslumbrarse, porque todas las sociedades antiguas mayormente eran patriarcales, casi todas, o todas. Israel no fue la excepción. Al resignificar, se conserva el elemento patriarcal, pero se le añade un elemento ritual. Y ahí coincido con David, que también con eso se termina de darle un golpe mortal a la mujer y su capacidad de... Eso es la circuncisión. Y hoy en día, por supuesto, cuando se habla de una circuncisión de tipo espiritual, ya es una teologización de Pablo que quiere enmendar esa cuestión que es cruda para él, porque, a ver, y ya lo he dicho en otras ocasiones, para nosotros es fácil hablar de un cristianismo. Y cuando uno lee historia de la iglesia, uno dice, había un gran cristianismo y Constantino
lo institucionalizó y se convirtió en un cristianismo católico. Y en la Edad Media hubo un reformador y otros reformadores que entonces decidieron que lo mejor era volver a los orígenes prístinos. Y de allí quedaron dos grandes fragmentos o tres grandes fragmentos, los ortodoxos, los católicos y los evangélicos o protestantes. Pero se ha analizado profundamente lo que es la historia de la iglesia en el primer siglo de la era cristiana y se ha determinado que no hubo un cristianismo, sino varios. Y hay estudios y libros, yo se los puedo pasar, si lo van a leer se los puedo pasar. Porque son libros en los que hay que quemarse las pestañas para leerlos, ¿no? Como el libro de los médicos. Entonces, hubo varios cristianismos. Pero el de Pablo fue el más importante y el más influyente. Y como muchos cristianismos, entonces hay algunos que todavía creen que se puede conservar algunas prácticas judías con las nuevas prácticas que establece el cristianismo. Una de ellas es la circuncisión. Y Pablo, que es un tipo bastante ágil mentalmente, que es un tipo muy vivo, para no pelearse tan abiertamente y tan contundentemente con los que practican todavía ese tipo de ritual, ¿qué es lo que dice? Bueno, entendamos ahora el tema de la circuncisión desde un punto de vista más espiritual. Porque recuerden que Pablo es el gran teólogo que convierte a Jesús en Cristo. Ahora, pregunta, ¿no cree? David arranca de que la circuncisión fue así, pero hasta con Pablo, porque Pablo hace alarde de su circuncisión. ¿Creen que en algún momento esto llegó a ser como un status quo también para algunos? ¿O un tipo de etiqueta, un caché? Porque él, en Filipenses 3, él se enorgullece de eso. Pero claro, pero eso que hace Pablo, y eso ya se ha trabajado también, no muchos lo han analizado. Pablo, creo que como todo ser humano, porque a todos nos pasa en algún momento, demostramos el ego que tenemos, todos. Yo soy mejor, yo lo hago mejor, yo estoy en este nivel, yo soy fariseo, yo soy circuncidado, yo soy... Es decir, Pablo no lo dice en balde, ¿no? Ahí hay una falsa humildad de Pablo para mí. Con la humildad que le caracteriza. Claro, porque nadie podía hacer lo que fue Pablo. Sí, sí. De hecho, cuando tú estudiaste conmigo, ¿no? Y David también lo quisieron hacer nazareno a la fuerza, hueleyano a la fuerza. Lo querían circuncidar y volverlo nazareo. Claro. Cuando se habla del famoso Pablo como hombre bisagra. ¿Te acuerdas del concepto, no? Sí, sí. Manejador de los dos grandes mundos. ¿Quién podía manejar dos grandes mundos? Así es. A no ser que tuviera una formación como la de Pablo. Los demás eran agua corriente. Y que el cristiano tuvo su mejor impacto con Pablo. Por eso me gusta mucho la tesis que dice que Pablo fue el gran propagandista del cristianismo, porque tenía con qué. Pero por supuesto esa es una teologización. Pero algo dijo David que es una de mis tesis, y lo reafirmo ahora. El problema que tenemos los evangélicos también es que siempre estamos leyendo la vida de la iglesia a la luz de Pablo. Y no leemos la vida de la iglesia a la luz de Jesús. Y yo hago una pregunta siempre sencilla a mis estudiantes. ¿Quién fue más importante? ¿Jesús o Pablo? Obviamente que Jesús. Revisen las creencias, las doctrinas y las prácticas que tenemos y casi todas son paulinas. Plutarco Bonilla en un libro o en un artículo tiene una frase genial. Bonilla dice, pero Plutarco, no Yatense, Bonilla dice, la iglesia católica es petrina, la iglesia ortodoxa es juanina y la iglesia evangélica es paulina. Busquen los rasgos y van a darse cuenta que toda nuestra estructura para todo es paulina. Y de hecho, todas las doctrinas del mundo evangélico en sus manuales, en el 80 a 90% de todas sus
de todos sus fundamentos están en los escritos paulinos. Y permíteme una cosa más ya de tipo pastoral, ya que David también se metió en lo pastoral. Me hace pastor a la fuerza. Yo lo conversaba en estos días con un hermano. El pastorado te llama. Irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Son irrevocables. Miren, yo en estos días conversaba con un hermano acerca del tema del servicio. Si uno analiza a Jesús como servidor, uno nunca lo ve a Jesús siendo servidor como alguien que hace gala de lo que hace. Él sirve porque eso es consustancial a su ser. Sirve porque le gusta servir. No se ve él como una persona con categoría especial. Hoy, en las iglesias locales, hasta los servidores tienen estatus. Sí. Hacen gala de que sirven, que ellos hacen cosas que los demás no hacen. Son una especie de seres super especiales, ¿no? Los Elohines que decía alguna vez David. Y yo me pregunto, si yo lo veo desde el punto de vista de una iglesia ya estructurada como organización, obviamente que cada quien quiere, como dicen los colombianos, alabar su queso rancio. Pero en el movimiento de Jesús, y él lo demuestra abierta y contundentemente, en el movimiento de Jesús, nadie tiene ninguna autoridad para deslumbrar con lo que hace a nadie. De hecho, una frase que a mí siempre me ha llamado la atención es la frase que dice: aun cuando hayamos hecho algo muy especial, siervos inútiles somos. Sí, señor. Sí, señor. Y a mí me llama la atención, porque tú has sido compañero mío de milicia, cómo se establecen esas famosas peleas cada año. Cada vez que va a haber una elección, todo el mundo está en la expectativa y que a mí me elijan diácono y que yo quiero ser predicador y que a mí que ni me elijan mejor. Y la gente se pelea y se desespera y se siente mal. Miren, como yo le digo a la gente siempre, cuando a usted lo elijan para algo, ¿qué compromiso que tiene? No ande pidiendo cosas para las cuales usted no tiene quizás la capacidad espiritual de hacer. Si lo eligen, bien. Y si no lo eligen, también. Siempre da una forma de hacer algo por el Señor. Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. No hay problema. Perdóneme que no, más bien, gracias. Me hace pastor a mí. No, y gracias. Y siempre terminamos con un desenlace estos momentos de reflexiones, así como saben decir tanto Eduardo, David, reflexiones pastorales, pero reflexiones prácticas también. A mí, cuando uno de los personajes que a mí a veces me llama la atención tiene que ver con el rey Saúl, ¿no? Y cuando hablo del rey Saúl, digo, mira, el hombre no tenía ninguna cualidad para ser rey. Saúl podría ser Mr. Olympia, Mr. Bodybuilding, Mr. no sé qué cosa, porque era un tipo papiado, mamey, como dicen los mexicanos, un tuco, como dicen los ecuatorianos. O sea, su condición física y todo de lujo. Dice la Biblia de que de hombros para arriba sobrepasaba a todos, pero ninguna condición tenía Saúl para ser rey. Pero hay una palabra detonante que para mí me bendice mucho y me inspira, lo que le dijo Samuel. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y te mudarás en otro hombre. Lo que marca la diferencia en un ministro, en un ministerio, en un hombre, una mujer, es el toque del Espíritu Santo. Es la mano de Dios respaldando tu vida, respaldándote a ti en primer lugar. Porque si la mano de Dios no te respalda a ti, no, tu ministerio no es respaldado. Entonces, y esa palabra a veces me inspira mucho, la palabra de Samuel. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. O sea, no tienes las condiciones, eres un cero a la izquierda para ser rey. Total, Dios no te escogió el pueblo, pero no, está bien. Dios decide, como quien dice, enmendar las cosas y en la metida de pata del pueblo, Dios va a hacer algo grande porque Dios ama a su pueblo. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Y eso para mí dice mucho. Y sí creo que reflexiones como esta, reflexiones prácticas. Yo siempre digo, mientras más alguien exige o pide plataforma, menos lo merece. Menos es merecedor o merecedora de ello. Sea el púlpito, sea lo que sea.
Y así tiene que ser, que sea Dios respaldando, llamando, y que también Dios va a usar los medios comunes también, las personas, para consolidar y para dar esta plataforma, ¿no? En algún momento. Lo decíamos hace como 3, 4 semanas. La gran diferencia entre el Génesis 11 y el 12. Mientras un grupo quiere hacerse su nombre, Dios dice a Abraham, yo te voy a hacer tu nombre famoso. Y qué gran contraste en Génesis 11 y Génesis 12. Y creo que reflexiones como estas son las que tienen que hacernos entender, ¿no? Y aún esa practicidad que estamos viviendo, lo pastoral, lo práctico, lo muy cotidiano, lo muy del día a día. Y qué bueno que podamos aún cerrar, aterrizar con una reflexión como esta. Gracias, Eduardo. Gracias, David. No sé si hay alguna pregunta. Ya estamos por terminar. Estoy fuera de casa de hace 12 horas. Mi mami me espera. Y ella está llamando cada rato. No he comido en su casa todo el día, así que como salí todo el día para buscar internet, entonces ya tengo que regresar a 45 minutos de casa de mi mami. Ya estamos por terminar. Saludos a ella, que yo sé que nos tiene en oración. Sí, cuenta con ello. Créame que lo hace. Estos días disfrutar las oraciones de mi mami, 6, 8 horas diario. Ahora esta doña de casi 81 años. Y no se imagina lo inspirador que es para mí y la bendición. Mi mamá preparándome un rico café, mi mamá orando, mi mamá cantando. Y yo siempre me quedo con ese cuadro. Así que ya llamó. ¿Qué fue? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? Verá, lo está diciendo a un viejo de 47. Ya me dijiste que vas a llegar a tal hora. ¿A qué hora vas a llegar? A mi pobre viejecita. Así que reciban cariño también de toda la familia. Ecuador, nos vemos en 4 o 5 días, si Dios lo permite. Guayaquil, posiblemente en 10. Y así que hay mucho para conversar, mucho para hablar. México en mes y medio. ¡Ah! Lo toca bien. Como quien dice, mirando, dice, ¿y nosotros qué? ¿Alguna pregunta, por favor? Si hubiera alguien escribe. Bueno, excelente noche. Muchas gracias por compartir lo de hoy. Bendecida clase. La participación de Dios en las narraciones bíblicas también son tendencias. Perdón, pregunta Eunice desde Baja California. La participación de Dios en las narraciones bíblicas también son tendenciosas humanamente. Bueno, luego dice Julián, agradecido por este compartir. Igual te vamos a seguir invitando, Julián, no te preocupes. David dice que no quiere, pero nosotros sí te queremos. Muy bien, regresando a la pregunta de Eunice, que para cerrar, la participación de Dios en las narraciones bíblicas también son tendenciosas humanamente. Respuesta rápida, David, Eduardo. A ver. Bienvenido, Presley. Dios te bendiga. Qué gusto verte. Bendiciones. Yo creo que hay mucho. ¿Sí me escuchan, no? Sí, sí, te estamos escuchando. Ahora, ¿cómo estás, Presley? ¿Cómo estás, mijo? El hijo pródigo. Muy bien, buenas noches. Bendiciones a todos. Yo creo que Dios no es que tenga tanta posición en la intención humana. La posición divina es más salvadora, más humana, pero no es que le pone la carga como el humano le pone la carga a la historia, a las leyes, a la tradición. Mucho es humano. Yo creo que hay que filtrar qué es de Dios. Si es bueno para ti y para mí, más allá de la cultura, es de Dios. Ahí Dios ha metido la cuchara. Y ahí Dios tiene su opinión. Pero si eso es netamente para levantar a un pueblo, a un grupo, a una etnia, ese para mí es el filtro palabra de Dios que le hace bien a todos. Y habría mucha tela que cortar para pensar sobre la inmanencia de Dios, la trascendencia de Dios en todo esto, ¿no? Donde Dios es tan trascendental o trascendente, donde es inmanente, donde Dios está involucrado en el día a día, en todo. Pero también he escuchado gente que dice, a veces Dios no está tan metido en la colada que nosotros pensamos, ¿no? Un detalle es cuando Aarón, en Éxodo 32, termina su becerro de oro y dice, estos son tus dioses, y al final dice, mañana será fiesta a Jehová. O sea, Dios no está metido en esta colada, pero Aarón se fumó el humo del becerro, definitivamente, para decir
semejante palabrota, ¿no? Mañana será fiesta. Entonces, y como, quizás a veces Dios no, bueno, como dice David, si esto dignifica, honra, levanta a la dignidad humana, pues Dios está ahí, ¿no? Pero creo que hay mucha tela que cortar también en esta pregunta. David, continúe, y luego Eduardo. Edwin estaba mandando el deber. A ver, el deber, Edwin. Dice, el pastor David me dio un deber investigar sobre los 7 cielos. El momento que me permitan lo expongo. Te voy a darlo la próxima semana, Edwin, por el tiempo. Porque si me vas a hablar del 7 cielos, en el primer cielo te vas a quedar 1 hora. Y nadie que llegue a un cielo quiere salir rápido, así que no te pases. Pero la próxima semana que estoy presencialmente con ustedes, así que hablaremos de eso también y tendrás tiempo para hacerlo desde nuestro enlace, desde la iglesia y público. Tendrás que moverte al templo, porque vamos a hacer el discipulado presencial y obviamente con conexión de Zoom y por canal de YouTube para los hermanos que están fuera de Quito y fuera del Ecuador. Muy bien, gracias Edwin. De hecho, perdón David, de hecho hay tarea para todos, no solamente Edwin. Había una tarea pendiente que David mandó para seleccionar los yavistas, los sacerdotal, los deutero no sé qué cosa y todas estas. Deuteronomista. Ok, David termine y vamos a ir cerrando contigo y con Eduardo. Para terminar, yo creo que lo que expuso Eduardo es una gran verdad. La iglesia cristiana es muy paulina. Pero me hace bien el evangelio de Pablo, el Jesús de Pablo. Porque si hacemos una crítica a los evangelios desde los mismos autores, también sabemos que todos fueron influenciados con las cartas paulinas. Tanto la narración de Mateo, de Lucas, de Juan, también dice que hay influencia paulina. Entonces, lo malo es cuando instituimos a ese Dios como machetero y criminal, ¿no? Lo hacemos el verdugo de una religión, ¿no? Pero el Jesús de Pablo, a pesar de que es ese Cristo, ¿sí? Y Pablo se basa en la resurrección, en Gerentai, yo me levanto al tiempo y espacio. Se basa en eso, es decir, Pablo cambia de cartón. Todo lo que se habló de Jesús anteriormente está bien. La ley del pedagogo estaba bien, todo está bien, pero él pudo haber nacido de la mamá de Tarzán. Si no se levantaban de los muertos, de nada valía todo su linaje y toda su sabiduría y todo su embarazo divino. Su embarazo divino. Porque si nació del Espíritu Santo y no resucitado, van a sería el engendramiento de Jesús. Entonces Pablo radica todo su evangelio en la resurrección y hace un Cristo, hace un Mesías, hace un Salvador, pero desde la resurrección Pablo no se basa en el pasado, ni en la ley. Esa es la locura de Pablo, ¿eh? Es un hijo de Pantera también. Claro, puede ser hijo de Pantera, del que sea. Ahí está el hereje dañado. Viene a dañar, entra solamente como diablo a dañar la fe de la gente. Sí puede ser hijo de Ben Pantera, hijo del romano Pantera, violación de María, como lo conocían en Medio Oriente, pero aún cuando este personaje sea hijo de Dios, o sea hijo de una violación, se levantan de los muertos. Ese es el problema de la fe. Porque la Biblia es de fe. Yo le puse ahí al final, esto es de creer. El que no quiere creer, está bien. Pero el que cree en Cristo debe creer desde la resurrección. Para atrás, solamente como conocimiento. El cristiano, el gentil, se basa por la resurrección. Sin resurrección no hay salvación, ni cristianismo, ni nada para el gentil. Y ese es el tema para la próxima semana, no te preocupes. Ahí vas a hacer todo tu catarsis. Eduardo, cerrando contigo. Sí, ya alguna vez lo dije también, no hay que pensar o suponer que la Biblia fue escrita expresamente por Dios, o que Dios cogió a un grupo de personas en una especie de ambiente antiséptico académico y dijo, a ver, tú vas a ser Juan, tú vas a ser Marcos, tú vas a redactar Génesis, tú vas a redactar Apocalipsis. No, así no fue la construcción de la Biblia. Tuvo otro proceso. Y el proceso es, como se dice, es manu homini, es mano del hombre. Sino que esa mano del hombre lo que hace es reflexionar desde su experiencia
tomando en cuenta a Dios. Es una reflexión de Dios acerca de la contingencia humana, de la vivencia humana. Por eso es que para el que está en Canaán, su Dios es Él. Para el que está al sur, su Dios es Yahvé, porque así lo siente, así lo ha experimentado. Entonces lo que nos toca a nosotros es discernir, identificar cómo en ese entramado llamada Biblia hay tradiciones, prácticas, ritos, corrientes, fuentes, etcétera, etcétera. Por eso estamos acá. No veamos la Biblia como un todo acabado, como cuando uno va a comprar un libro escrito por un novelista, que Vargas Llosa, que Octavio Paz, que Mario Benedetti, etcétera. No, así no se confeccionó la Biblia. Se escribió de otro modo. Entonces, yo no es que desmerezco la pregunta de la hermana, pero tratar de encontrar allí en la Biblia la mano de Dios de manera expresa, de manera primera, como autor primero, no es viable. Allí lo que hay es la mano del hombre que interpreta a Dios. Entonces nos toca descifrar ese hombre, y ya siempre insiste en eso David, a qué pueblo pertenece, qué cultura tiene, qué tradición trae, de qué corriente, en qué corriente está, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y lo demás lo seguiremos discutiendo en la medida en que vayan transcurriendo las clases. Señor. Diego Alejandro dice, digno hijo de su padre, no diga nada, apóstol David. Y por último, Julián dice, y siendo el norte la mayoría, los atributos de él, o sea, él mayúscula, están en el pueblo disperso del norte. Muy bien. Sin duda ya estamos entendiendo poco a poco. Sus preguntas son bienvenidas al canal o al chat o al privado y seguiremos tomando estos tiempos para debatir. La próxima semana haremos tendremos un pequeño break. Vamos a tener una reflexión en torno a la semana de Pascua o la Semana Santa, como le decimos comúnmente en la cristiandad. Y así que cualquier pregunta que usted tenga en su sentir, en su corazón, en su mente, pues son bienvenidas. Fidel, como quería hacer la primera pregunta hoy, pero hoy no tiene nada que ver con resurrección, así que tú serás la primera persona en hacer tu pregunta la próxima semana. Si tiene que ver con la semana de Pascua. Gracias, amados, gracias a cada uno, a cada una. Sabemos que este es un gran sacrificio, esfuerzo de todos, diferentes horarios. Imagínate, tenemos gente desde España, hoy en este momento son como las 3 de la mañana o 4, dependiendo, y algunos de diferentes partes del mundo, horarios hacia adelante, horarios hacia atrás, pero todos con compromisos personales, ministeriales y familiares. Pero gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por este espacio. Padre, gracias por este tiempo de aprendizaje, este tiempo de seguir ampliando nuestros horizontes, seguir abriendo nuestras mentes, nuestros corazones. Gracias por la vida de David, de Eduardo, gracias por el tremendo grupo, el tremendo impacto de esta noche, por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, nuestros amigos, aún quienes se han sumado por vez primera. Gracias por cada familia representada en este dispositivo. En tus manos están nuestras vidas, nuestro fin de semana, nuestro descanso. Algunos van a estar movilizando a sus casas, algunos ya están en casa y algunos también tendrán compromisos en las siguientes horas o minutos que podamos descansar en ti, sobre todas las cosas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias. Un abrazo. Un placer conocerles. Un placer conocer a los nuevos amigos. Sé que tenemos en común algunos con David y Eduardo, otros son amigos de David, otros son amigos de Eduardo, pero todos son amigos de nuestra gran familia Mishar y familia Corporación Kedesh. Que el Señor les bendiga a todos. Buenas noches. Amén. Bendiciones. Hasta pronto. Un abrazo a todos. Bendiciones. Dios bendiga. Bendiciones, gracias.